gloria, solo a ti. Solo tú mereces la alabanza eterna, solo tú, sentado en tu trono, eras gloriador, solo a ti. Vamos a dar comienzo a una nueva serie de mensajes. La serie es sobre aquellas personas que se encontraron con Jesucristo. Personas que vemos en la Escritura que se encontraron con Jesucristo. ¿Quiénes fueron? Fueron muchos los que se encontraron con Él. Fueron muchos los que tuvieron ese intercambio de palabras. Fueron muchos los que se acercaron a Él buscándole. Fueron muchos los que Él se acercó también a ellos. ¿Y qué sucedió después de ese encuentro que tuvieron con el Señor? Así que esta serie de mensajes va a llevar como título aquellas personajes bíblicos que se encontraron con Jesucristo mientras tuvo su ministerio aquí en la tierra. Y el texto que vamos a tener como base para hoy se encuentra en Juan 3 del 1 al 15. Y ahí vemos que el personaje con el cual Cristo hoy, en el mensaje que vamos a dar, tuvo ese encuentro, fue con Nicodemo. ¿Cuántos saben la historia de Nicodemo? Muchos. Si es mucho, pues yo cambio la página y traigo otra cosa. Entonces, ¿para qué voy a hablar si ya lo saben todos? No. Hoy vamos a hablar de Nicodemo. Hay muchas cosas que a veces por encimita la Escritura leemos o lo leemos rapidito o solamente nos enfocamos en cierta parte o cierta situación exclusivamente, y hay otras que quizás van a ser necesarias también conocer. Hoy vamos a tener un poquito de ese descubrimiento de lo que fue ese encuentro, el momento en que Nicodemo y Jesucristo están hablando y sobre qué asunto fue el que lo trajo a Nicodemo a venir al Señor. Así que el personaje que vamos a hablar hoy, y así cada domingo vamos a tener un personaje diferente.
de aquellos que se encontraron en un momento dado con Cristo. Y dice así, el primer versículo del capítulo 3 de Juan. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Faltó algo ahí, pero bueno. He ahí lo que nos dice la Escritura de quién era Nicodemo. Nicodemo era un fariseo. Ahora, ¿qué es lo que conocemos como un fariseo? Habían diferentes grupos religiosos dentro del pueblo de Israel. Grupos religiosos que surgieron poco a poco y sobre todo cuando ya hubo ciertas situaciones dentro del pueblo donde sufrieron destrucción del templo. Luego ya no siguió la línea de reyes, el sacerdocio se había distorsionado y luego durante esa época, años antes de Cristo llegar y venir a este mundo a nacer, surgieron esa serie de grupos religiosos. Grupos en los cuales cada cual miraba la Escritura de una forma, la interpretaba a su manera y conveniencia, y dentro de eso entonces establecían sus principios y su doctrina. Y cuando alguien no estaba de acuerdo con lo que ese grupo decía, pues formaba su propio grupo. Y así surgieron varios grupos. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban también los escribas. Y cada uno tenía una razón de ser y cada uno perseguía unos principios, los cuales ellos pensaban que era lo correcto de parte de las Escrituras. Nicodemo pertenecía al grupo de los fariseos. Y como ustedes saben, y lo leemos en la Escritura, los fariseos buscaron hacerle la vida imposible al Señor. Se oponían a todo lo que el Señor enseñaba. Ellos buscaban contradecir y a la misma vez obstaculizar el ministerio del Señor, haciéndole ver al pueblo que lo que enseñaba era totalmente falso y que la verdad solamente residía en ellos. Y cuando leemos todos los evangelios del Nuevo Testamento, vemos todo el sinnúmero de situaciones, de adversidades que se presentaron entre esos grupos religiosos, tanto fariseos como saduceos y escribas, contra lo que el Señor venía a establecer y las buenas nuevas de salvación que el Señor venía a traer. Nicodemo no solamente era un fariseo, ese mismo grupo de religiosos fariseos perteneció el apóstol Pablo antes de convertirse al Señor. Fue parte de ese grupo de los fariseos. Y Nicodemo no solamente era un fariseo, también era un maestro de la palabra, de las Escrituras, ante el pueblo. Enseñaba las Escrituras, lo que se conoce como el Antiguo Testamento. No solamente Timoteo fue un fariseo, un maestro, sino que también él pertenecía al Sanedrín. Y no sé si conocen qué era el Sanedrín. El Sanedrín era el grupo dirigente en la vida social y espiritual del pueblo de Israel, y los que determinaban cuando había situaciones, ellos los que se reunían y determinaban qué estaba correcto y qué no estaba correcto. Es como hoy día conocemos como la Corte Suprema o la Corte de Justicia. Cuando hay casos que se van más allá de los tribunales, entonces tiene que entrar en acción la Corte Suprema en los diferentes países. Ellos eran como ese grupo de la Corte Suprema, aquellos que dirigían y eran las personas principales dentro del pueblo.
era un grupo de unas 70 personas. El Sanedrín se componía de 70 personas y estaban entremezclados entre ellos. Habían de los fariseos, habían de los saduceos, habían de los escribas. El sumo sacerdote era el que dirigía esa junta, esa corte suprema. Ese también se le conoce en la Biblia como concilio. El sumo sacerdote era el encargado, el presidente, y cada vez que habían sesiones tenían que determinar conforme a la escritura, conforme a la ley, para entonces poder llevar a cabo una decisión que fuera la decisión justa y correcta. Contra ese grupo, lo que se conoce como el Sanedrín, lo que se conoce como el concilio, fue que se tuvo que enfrentar Jesucristo. En la noche en que fue arrestado, lo llevaron ante el sumo sacerdote, hicieron una convocatoria inmediata de todos los del Sanedrín, violando todos los principios de ellos y violando todas las reglas, pero ellos quisieron hacerle un juicio de condenación al Señor para querer salir de ellos. Dentro de ese grupo era que estaba Nicodemo. Nicodemo pertenecía a la más alta corte que había entre los judíos. Se conoce a Nicodemo como un hombre respetable, un hombre de buenos principios morales, una persona que tenía buena simpatía y respeto también dentro del pueblo judío. Y ese, para darle un poquito a entender qué clase de persona era Nicodemo, ese fue entonces con el cual se encontró Jesucristo en una manera personal. Ya lo leímos. Entonces dice el siguiente versículo: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dos cosas muy separadas. No te maravilles, le dice el Señor a Nicodemo, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dice más: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, dice el Señor, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Nicodemo es ese personaje que se encontró con Jesucristo. Ahora, ¿a qué vino Nicodemo?
¿A qué vino Nicodemo donde el Señor? El Señor sabía que Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. El Señor estaba bien entendido de su misión y su labor sobre esta tierra. Cuando ve a Nicodemo y quién era este hombre, que el Señor ya lo conocía, entendía y conocía la necesidad que había en este hombre. ¿Y qué necesitaba? Necesitaba salvación. Sabía que el Señor, nadie se salva por religiones, nadie se salva por prácticas ceremoniales, ni por rituales, ni poniendo su mirada en cosas que pertenecen a esta tierra. La única manera de salvación es la vida que viene solamente por medio de Jesucristo. Y ahora el Señor va a confrontar a Nicodemo. ¿Y qué factores, conforme a la conversación que ambos tuvieron, qué factores son necesarios para encontrar la salvación que Cristo ofrece? Nicodemo era un hombre muy respetable, un hombre muy religioso, un hombre conocedor de las Escrituras, pero también era un hombre pecador que necesitaba la salvación que hay en Cristo Jesús. Y es ahí la parte donde se encuentra con Nicodemo, con el Señor. Y hay unos factores que son necesarios para encontrar la salvación. Número 1, reconocer la necesidad espiritual. Dice el versículo 2, este vino a Jesús de noche, Nicodemo, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Nicodemo vino de noche al Señor. ¿Por qué Nicodemo vino de noche y no vino de día? Lo que se ha entendido es que, de acuerdo a al grupo religioso que él pertenecía y al concilio donde él también era miembro, iba a ser para él algo tal vez vergonzoso, de mofa, poderse acercar a aquel hombre al cual ellos ninguno les simpatizaba. Y Nicodemo buscó irse de noche cuando nadie lo podía ver, y así escondido en la oscuridad y tal vez cubriéndose un poquito, podía llegar hasta Jesucristo, porque había una inquietud, había algo dentro de él que le movía a poder buscar a Dios. Nicodemo estaba tratando de huir de lo que era la mofa y la burla y la vergüenza, para tratar de acercarse a aquel hombre que él sabía que algo diferente tenía, porque era diferente a lo que los demás eran y a lo que los demás enseñaban. Había algo que inquietaba a Nicodemo dentro de sí. Para el Señor no se le puede buscar, tratar de esconderse para buscar del Señor, porque el Señor conoce a cada persona y sabe cómo es cada persona. Nicodemo trató de ocultarse, trató de pasar desapercibido. Hay personas que no están en la disposición de descubrirse quiénes son realmente, porque temor a perder amistades, temor a perder a familiares, si descubren la verdad en su vida, a quién le pertenece su corazón. Hay gente que prefiere esconder lo que es la realidad de su necesidad espiritual, y quién la puede cubrir, quién le puede llenar, y esconden ellos buscar y descubrir públicamente
su fe en Dios por temor a perder a alguien o a algo, si la gente se entera de que ahora es un creyente en Jesucristo. Y conozco de personas que en su necesidad espiritual, ellos han querido no darse a conocer a familiares, amistades, de esa fe que ellos han podido entender de que han necesitado del Señor, y en su ser interno dentro han estado en una comunión con Dios. Creen que sí, que el Señor murió en la cruz, creen que el Señor hizo el sacrificio, pero a la misma vez tratan de ocultar esa fe con el temor, el miedo o la vergüenza de no perder a un ser querido, a un familiar o tal vez a una amistad. Y es ahí donde dice la Escritura, en Lucas capítulo 14, dice que aquel que no estuviera dispuesto a perder padre, madre, hermano, hermana, esposo, esposa, hijo, hija, por causa de mí, no es digno de mí. Y es la parte entonces donde hay personas que prefieren ocultar esa vida de fe en Jesucristo, tratar de aparentar y disimular con tal de que otros no vayan a escandalizarse o tal vez perder la relación que tienen. Hay personas que no quieren pasar la vergüenza de decir que son creyentes en Jesucristo por miedo a perder a otros que para ellos tienen gran importancia. Dice la palabra de Dios que el que se avergonzare de mí aquí en la tierra, yo me avergonzaré de ellos allá arriba en los cielos. No podemos avergonzarnos del Evangelio, como dijo Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios para la salvación del alma. Nicodemo estaba un poquito temeroso de que otros amigos, compañeros, personas que lo conocían de su mismo grupo religioso, pudieran ver que él se acercaba a aquel hombre. Y quizás tal vez buscó ocultarse y esconderse para así no ser visto y no tener que ser señalado y no tener que ser avergonzado. Y así lamentablemente hay personas que no están en la disposición de declarar públicamente que son creyentes en el Señor Jesucristo. Y el que se avergüence de él aquí en la tierra, él se avergonzará de ellos allá arriba en los cielos. Ahora, hay una necesidad espiritual. Hay una necesidad espiritual. Nicodemo estaba reconociendo esa necesidad espiritual. Todo ser humano tiene una necesidad espiritual, porque todos hemos sido creados por el mismo Creador. Todos hemos sido creados por el mismo Dios. Y cuando hemos sido creados por Dios, dice la Escritura que fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Creador. Y no solamente a imagen y semejanza hemos sido creados, sino que tan pronto hizo la creación y creó al ser humano, creó al hombre, Él le dio soplo de vida. Todos y cada uno de los seres humanos, no solamente hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, sino que Él nos ha dado el soplo de vida. Y Él puso en nosotros espíritu de vida. Por eso somos espíritu, alma y cuerpo. Y todos tenemos esa necesidad espiritual, ese vacío espiritual. Y muchas personas saben y tienen todo, experimentamos la necesidad y el vacío espiritual. Y muchas personas tratan de llenar ese vacío espiritual con las cosas materiales de este mundo.
tratan de llenar ese vacío espiritual con los vicios que existen. Tratan de llenar ese vacío espiritual con inmoralidad, con pasiones desordenadas. Como le dijo Pablo a Timoteo, hay pasiones desordenadas y muchos tratan de llenar ese vacío espiritual. Tratan de llenar su vida, traer alguna satisfacción. Otros están tratando de llenar su vida con lo que son los placeres de este mundo, el entretenimiento de este mundo, las diversiones de este mundo. Cuántas cosas existen y hay que la gente busca llenar ese vacío espiritual con lo del mundo, el vacío espiritual. No hay nada en este mundo que lo pueda llenar. El único que lo puede llenar es Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Él es el único que puede llenar ese vacío. Nicodemo tenía una necesidad espiritual. Él de alguna manera tenía que acercarse a Jesucristo. Buscó hacerlo de noche porque todavía no entendía lo que era un encuentro verdadero con Jesucristo. Todavía había algo de miedo en él, de no tener que pasar por un rechazo de sus amigos, tal vez de su familia. Pero buscó llegar hasta Cristo porque había una necesidad espiritual en él. Ahora, para poder tener una verdadera salvación, para poder llegar a lo que es un encuentro verdadero con Dios, para poder obtener la salvación que le ofrece, tiene que haber ese reconocimiento espiritual. El primer paso es reconocer mi necesidad. Hasta que una persona no reconozca, no acepte su necesidad espiritual, que necesita de Dios, que el único que lo tiene es Dios, no va a poder llegar a obtener la salvación o la bendición de lo que Dios tiene para su vida. Hasta que no haya un verdadero reconocimiento, aceptación de que yo necesito de Dios en mi vida. Y el punto número 2, tener un nuevo nacimiento. No solamente es reconocer, no solamente es aceptar mi condición espiritual, sino tener un nuevo nacimiento. Vamos a ver qué dice del versículo 3 al versículo 8. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Estoy repitiendo otra vez para refrescar. Nicodemo viene donde el Señor y le dice: maestro, lo reconoce como maestro. Y sabemos que tú vienes de Dios. Miren cómo Nicodemo se le presenta a Cristo. Sabemos que tú vienes de Dios, porque las cosas que tú haces, ya Nicodemo había empezado a entender todo lo que el Señor estaba manifestando. Las cosas que tú haces, las cosas que tú enseñas, no las puede hacer otro si no viene de Dios. Estaba empezando a entender. Estaba empezando a mirar las cosas diferentes.
sabiendo que nosotros pues, queremos y hacemos cosas, pero las que tú haces superan las cosas que nosotros hacemos. Y solamente uno que viene de Dios puede hacer las cosas que tú estás haciendo. Porque hombre común y corriente no puede hacer esas cosas. Las cosas que son sobrenaturales son las cosas que solamente Dios puede hacer. Nadie puede hacer lo que Dios hace. Por más que se quiera lograr hacer cualquier tipo de invento o cualquier tipo de hazaña, nadie puede hacer lo que Dios puede hacer. Y eso Nicodemo lo reconoció. Ahora miren cómo el Señor inmediatamente le contesta. Tienes que nacer de nuevo. Pero ¿qué tenía que ver una cosa con la otra? Nicodemo le está hablando, reconociéndole su grandeza, sus valores. Y no solamente habla y le dice, maestro, lo que tú haces es grande, eres excelente, vienes de Dios. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Tienes que nacer de nuevo. Pero si no estaba hablando de eso. Pero ¿saben por qué el Señor le contestó así? Cualquiera que lee eso dice, pero qué malcriado fue el Señor. ¿Verdad? Porque Nicodemo elogiándolo, exaltándolo, y el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. Mire, el Señor sabe nuestras necesidades, ¿verdad que sí? Él no va con rodeo. Él no va con rodeo. Él va directo, como decimos comúnmente, directo al grano, directo al asunto. El Señor le dice al pan, pan, ¿y a qué? No se confunda. Al pan, pan, y al jugo de uva, jugo de uva. No vayan a confundirse. Y el Señor conoce la necesidad. Dice la Escritura que antes de que nosotros vayamos a Él en oración, que Él sabe toda nuestra necesidad. Antes que nosotros vayamos a Él en oración, dice la Escritura, que Él ya sabe nuestra necesidad. Así que no podemos ir al Señor con muchos rodeos. Hay gente que dice, no, porque yo, ¿verdad? Yo le hablo al Señor, le llaman papito, y le llaman chuito, y a veces faltan el respeto al Señor. Y yo hablo con el Señor, y yo lo convenzo, y Señor, ¿verdad? Que tú eres tan bueno, que tú piensas que están hablando con un Padre terrenal. A los padres terrenales nos pueden engañar los hijos, ¿verdad que sí? Y más cuando vienen elogiarnos. Ay, papito lindo. Mire, no hay mejor papá que tú. Tú eres el papá que más yo quiero. Claro, no tienes más ninguno. Y papito, mamita, y para buscar tener lo que se quiere. Pero con el Señor no podemos hacer eso, ¿sabes? Cuando dice la Escritura, vamos al Señor y vamos en oración, tenemos que ir con sinceridad, con honestidad. Tenemos que ir sabiendo a quién estamos orando. Y que antes de que nosotros fuéramos a Él y pidiéramos alguna cosa, ya Él lo sabe. Pero Él quiere que nosotros lo hagamos. Nos dobleguemos, nos humillemos, le roguemos, les supliquemos. Él quiere que vengamos a Él. Pero Él ya sabe, Él ya conoce. Por eso es que debemos venir a Él con un corazón contrito y humillado y un corazón sincero delante de Él. Nicodemo vino con una serie de elogios que son verdades, exaltando. Pero el Señor lo confrontó inmediatamente y le dice, ¿sabes qué? Necesitas nacer otra vez. Lo que tú necesitas es un nuevo nacimiento. Y ahí es la parte donde
vemos que Nicodemo estaba confundido ni entendía. Cualquier persona que uno ve en la calle y le habla y ve la situación en que vive, mire, si uno haga esa prueba, hagamos esa prueba, que nos encontremos con alguien y nos empieza a hablar de cosas, de su situación, de un sinnúmero de situaciones que están atravesando, hagamos esa prueba. Digamos, es que tú necesitas nacer otra vez. No lo va a entender. No lo va a comprender. Porque esto no se entiende con una mente humana. Esto no se entiende a la razón humana. Y cuando el Señor le dice a Nicodemo, tienes que nacer otra vez, él pensó de que, entonces, ¿cómo es posible que yo vuelva otra vez al vientre de mi madre? Oiga, eso es como decir un imposible. Nacer otra vez es un imposible, ¿verdad? Nadie, ningún ser humano, después que ha salido del vientre de su madre, es algo irreversible. No se puede volver a ¿qué? A poner como estaba. Solamente de pensarlo. Después que una criatura ha salido del vientre de su madre, es irreversible. Por no decirle, es imposible, humanamente hablando, poderlo volver a colocar en el vientre donde estaba ahí adentro. Ni como humano, ni en los animales, ni tampoco en las aves, ni en los peces. Todo aquello que en lo cual se reproduce una vez sale, no va a poder volver a ponerse dentro. Por eso es que Nicodemo no podía entender. Tiene que nacer otra vez. Pero ¿cómo es posible que yo ya, y sobre todo con la edad que tenía, era mayor que yo, por supuesto, con la edad que tenía, ¿cómo voy a poder, porque se dijo viejo, siendo ya viejo, por eso era mayor, ¿cómo voy a poder entrar otra vez en el vientre? Y el Señor le aclara, le dice, no es que te dije que tienes que volver a entrar otra vez al vientre de tu madre, porque eso no es así, pero tienes que tener un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento, tienes que nacer del agua y de ¿qué más? Y del Espíritu. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y cuando nosotros vemos eso, decimos, ¿y qué quiere decir eso? Ahora nos enredó más. O sea, no solamente tienes que nacer de nuevo, sino tienes que nacer del agua y del Espíritu. Nicodemo tal vez no podía entender eso. Y muchas veces nosotros, si nos ponemos a leerlo, tampoco quizás lo vamos a poder entender del todo. Las cosas de Dios no se pueden entender con la razón humana. Las cosas de Dios se entienden por medio del Espíritu de Dios. El Señor le estaba dando a entender a Nicodemo, tú necesitas entender las cosas por medio del Espíritu y no por medio de tu conocimiento por las cosas humanas. Mientras nosotros tratemos de razonar la palabra de Dios por medio de la razón humana, no vamos a entender ni lo vamos a comprender. Vamos a conocer, vamos a leer, vamos a ver lo que dice, pero no lo vamos a poder comprender, porque las cosas de Dios se comprenden por medio del Espíritu de Dios. Y hasta que no ejercemos una fe verdadera en el Señor y aceptar las cosas en fe como el Señor las pone, entonces luego vamos a poderlas comprender. Pero primero tenemos que aceptar las cosas que Dios pone y dice en fe para luego poderlas comprender.
Pero mientras tratemos de entender las cosas con nuestra capacidad y razón humana, nunca las vamos a poder discernir como debe de ser. Nicodemo era un maestro de la palabra, pero no podía entender lo que el Señor le estaba queriendo decir. Y por eso le dice, tienes que nacer. Y él estaba confundido. Ahora le dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La única manera para poder obtener la salvación y poder entrar al reino de los cielos es la manera en que Dios ha establecido en su palabra, y es por medio de un nuevo nacimiento, y es por medio de nacer a través del agua y del Espíritu de Dios. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otro camino. Solamente es por medio de lo que es un nuevo nacimiento, que es producido por el agua y por el Espíritu. Por eso dice la Escritura en Romanos 3:23, por cuanto todos que pecaron están como destituidos de la gloria de Dios. Cuando nosotros nacimos, nacimos a través de un proceso humano y vinimos a este mundo. Pero algo sucedió en su momento dado, cuando llegamos a cierta etapa de nuestra vida, que luego entonces ya entró lo que se llama el pecado en nosotros. Nacimos con una naturaleza pecaminosa, pero no entra el pecado hasta que nosotros llegamos a un término de tiempo donde ya hacemos lo que se llama conciencia de pecado, donde ya lo que hacemos estamos conscientes que estamos haciendo incorrectamente delante de Dios, que estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios, que la manera en que hago las cosas no son agradables delante de los ojos de Dios, porque de alguna forma he violado los principios que Dios ha establecido de cómo debemos de vivir sobre esta tierra. Todo niño que nace hasta que llega a su etapa de cometer el pecado o conciencia de pecado, sigue siendo un hijo del reino de los cielos. Por eso es que le dice a Nicodemo, ahora tú tienes que nacer de nuevo, porque ya pasó tu etapa de inocencia, pasó tu etapa de tener ese acceso libre al reino de los cielos. Ahora tú tienes que producir en ti como si fuera un nuevo nacimiento. No sé si me estoy explicando. Pero cuando todos hemos nacido, estuvimos en esa etapa donde teníamos la entrada libre, porque los niños son ¿de quién? De Cristo. Y ellos, de los tales, es el ¿qué? El reino de los cielos. Pero cuando ya llega la etapa de haber cometido pecado intencional o a conciencia, ya desde ese momento se ha establecido como pecador y ya está destituido del reino de los cielos. Por eso es que necesita un nuevo nacimiento. Y es ahí donde estaba confundido Nicodemo, y yo sé que estamos confundidos nosotros también. Pero es ahí donde el Señor le dice, no es que vas a volver a entrar en el vientre de tu madre, y si ya ha fallecido, peor todavía. ¿Verdad que sí? Porque eso jamás ni nunca se va a poder lograr. Es que tú tengas un nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, no de la carne, sino del agua y del Espíritu. ¿Para qué es el agua? El agua en la Escritura simboliza limpieza, purificación, y también es símbolo del Espíritu Santo, el agua. Y el agua
también simboliza arrepentimiento. Por eso dice la Escritura que cuando Juan el Bautista bautizaba ¿para qué? Para arrepentimiento. Bautizaba para arrepentimiento. ¿Y con qué se relacionaba el arrepentimiento? Tenía que ser metido en el agua, bautizado. Una persona que declaraba que se había apartado de los caminos de Dios y que no estaba viviendo en conformidad con los principios de Dios, decía, sí, yo me arrepiento. Pues Juan le decía, pues vente aquí y métete en el agua, porque el agua simbolizaba limpieza para que esos pecados te sean perdonados y demuestre que realmente tú te has arrepentido. Hasta que no se metiera en el agua, no manifestaba un verdadero arrepentimiento. Así que el agua simbolizaba ese arrepentimiento de reconocer su vida de pecado y que no estaba en conformidad con los principios de Dios y no era agradable al Señor. Pero también eran limpiados, simbolizaba la limpieza y pureza de una vida que ahora ya había sido limpiado de esos pecados, pero tenía que primero arrepentirse. Una de las cosas que el Señor comenzó a hacer en el Evangelio de Marcos, el capítulo 1, y más exactamente el versículo 15, dice, y comenzó el Señor a predicar, iba por los lugares diciendo, arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado en la persona de Él. Tiene que venir el arrepentimiento para poder llegar a obtener una nueva vida, una vida cambiada. Primero tiene que venir el arrepentimiento. El arrepentimiento consiste en reconocer que mi vida no está correcta delante de los ojos de Dios. Y una vez se arrepiente, entonces ya da el siguiente paso. Y el Señor dice en Hechos 17:30, dice, y Dios manda, Dios ordena que toda persona, en todo lugar, se arrepienta. Dios manda a que haya un verdadero arrepentimiento, porque es la única manera que Él puede perdonar nuestros pecados. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Tiene que venir. El agua simboliza ese arrepentimiento y también el lavamiento de nuestros pecados. Y el Espíritu es la obra que se comienza a hacer en nuestra vida de transformación y también de santificación en cada uno de nosotros. Cuando el Señor le dice estas palabras, el Señor estaba usando el pasaje que está en Ezequiel capítulo 36. Eso lo conocía Nicodemo, porque era un maestro de la Escritura. Lo único que él no había podido entender lo que eso totalmente significaba. Nicodemo era un maestro de la Escritura, de la palabra. Y así como los demás grupos religiosos enseñaban la Escritura, enseñaban la palabra, el Antiguo Testamento, pero ellos lo único que sabían era lo que decía la letra, pero no entendían lo que era el espíritu de esa letra, lo que era ponerlo en práctica en la vida espiritual, sino lo que único conocían era lo que decía la letra. Por eso estas cosas no las podían comprender. Y el Señor, cuando vemos en Ezequiel capítulo 36, el versículo 25, el Señor le está hablando al pueblo por medio del profeta Ezequiel. Y el Señor le está diciendo, os rociaré con agua para limpiarlos de su inmundicia, de sus pecados, de su maldad.
El Señor mismo está haciendo referencia al agua por el pecado que había entrado en el pueblo. Si leemos ese capítulo entero de Ezequiel, ahí el pueblo se había desviado a la adoración de ídolos. Se había entremezclado con el paganismo. El pueblo se había apartado de los principios de Dios. Y es ahí donde Dios a través del profeta le habla al pueblo y le está diciendo que si ellos lograban aceptar y entender su pecado y se arrepentían de ellos, entonces el Señor iba a rociar sobre ellos agua para limpiarlos, purificarlos, como simbolismo el agua de esa limpieza, pero tenían que arrepentir, y también simbolismo de arrepentimiento. Y dice, yo los limpiaré, los purificaré de toda esa inmundicia que ha venido a ustedes y de todo ese pecado y toda esa maldad. Y es lo que está diciéndole el Señor a Nicodemo. ¿Cómo surge un nuevo nacimiento? Mediante lo que es el agua, un arrepentimiento y una limpieza de tu vida, de todo ese pecado. Pero también tienes que nacer del Espíritu. También no solamente del agua, sino que haya un cambio y transformación en tu vida por medio del Espíritu Santo. Y cuando uno mira esto y uno se enfoca en la obra de Cristo en la cruz, y ahí mismo el Evangelio de Juan habla en el capítulo 19 que cuando Cristo está ahí siendo crucificado y Él entrega su espíritu y ahí Él muere en su cuerpo, dice Juan, dice, y yo vi esto. Juan estaba ahí frente a la cruz de Cristo. Dice, y yo vi esto. En ese capítulo 19. Y el que habla aquí da testimonio, él mismo, doy testimonio de lo que yo vi. Una cosa que no era común y corriente, no era normal. Y es que luego que ya pasó el tiempo, dice que los soldados, aquellos cuerpos que todavía no habían muerto y ya había que sacarlos de aquella cruz, quebraban las piernas para que ya no se siguieran sosteniendo y ya se ahogaran, se asfixiaran y murieran lo antes posible. Sobre todo el dolor de quebrarle las piernas y más aún porque no tenían dónde apoyarse y ya el peso que había sobre ellos cerraban los pulmones y morían de asfixia. Dice que cuando fueron donde el Señor y lo tocaron, estaba muerto. Pero para asegurarse, dice que pasaron sobre su costado una ¿qué? Una lanza. Lo sabemos, ¿verdad que sí? Pasaron una lanza para asegurarse de que estaba muerta. Y dice Juan que de su cuerpo brotó agua y sangre. Quizá podemos ver una explicación científica en ese acontecimiento de Cristo, una explicación médica. El corazón, alrededor del corazón hay una membrana que se conoce como el pericardio. Yo consulté con el doctor Huerta estos días y hay esa membrana que protege el corazón. Cuando se forma agua alrededor de ella, es porque la persona ha llevado un sufrimiento demasiado profundo, sobrehumano, para que esa membrana alrededor del corazón se acumule agua. Cristo llevó todos nuestros pecados sobre la cruz del Calvario. Él llevó la carga de nuestros pecados. Él sufrió por nuestros pecados. Y sufrió nuestros dolores, nuestras enfermedades. Él las llevó en la cruz. El mayor sufrimiento
que hombre, ser humano jamás haya podido soportar, lo llevó Cristo en la cruz. De tal manera, en sentido científico, que para que cuando fue atravesado y fue tocado su corazón, salió esa agua y también salió esa sangre por el sufrimiento que él llevó. Ahora, en el sentido espiritual, cuando lo analizamos conforme a la Escritura, y miren, eso es lo bonito y grandioso de la palabra de Dios. Cuando entonces nuestros ojos son más abiertos y nuestro entendimiento, y podemos entonces profundizar y comprender más aún por qué Juan le dio importancia a eso. ¿Por qué Juan le dio importancia a ese momento cuando Cristo es atravesado su lanza? Número uno, porque dice en Isaías que sus piernas no iban, y en los Salmos no iban a ser quebradas. Y cuando ellos fueron donde él, le quebraron las piernas a los otros dos, pero a él no se lo hicieron, para que se cumpliera la profecía, que sus piernas, su cuerpo no iba a ser quebrantado, no iba a ser quebrado, roto. Pero sí le atravesaron la lanza. Y Juan, en ese momento, guiado por el Espíritu, vio lo que había acontecido, que de Cristo brotó no solamente la sangre que estaba derramando, sino el agua que había también, juntamente con la sangre. Y eso es lo que él está diciendo a Nicodemo: tú tienes que nacer de nuevo, pero tienes que nacer del agua, ser limpiado, tener un arrepentimiento, pero también del Espíritu, para que tú puedas entonces formarte en una nueva vida, ser una nueva criatura, una vida totalmente cambiada y transformada. Y es ahí lo que Cristo derramó dentro de él, su sangre que nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda maldad. Esa sangre preciosa que derramó Cristo, porque la sangre de Cristo limpia todo ese pecado. Pero también había agua simbolizando la purificación, la santificación por medio del poder del Espíritu Santo. Así que de Cristo no solamente brotó la sangre, sino brotó el Espíritu, con el cual Él cambia y transforma cada una de nuestras vidas. Dale la gloria solamente al Señor. Son las cosas profundas que a veces no las podemos entender o comprender. Pero ¿por qué Juan le dio la importancia a eso? Porque eso es lo que ha brotado de Cristo. Él dice: yo me voy, pero les voy a enviar de mi Espíritu para que esté con ustedes. Por eso cuando un pecador se arrepiente, no solamente es lavado con la sangre de Cristo, sino que es transformada su vida por medio del poder del Espíritu Santo. Ambas cosas tienen que ser necesarias. No puede ser una sin la otra. Ambas cosas tienen que ser necesarias para poder tener un nuevo nacimiento. Dice el Señor a Timoteo: lo que es de la carne, ¿qué? Carne es. Lo que es del Espíritu, Espíritu es. Nosotros hemos nacido por medio de la carne, pero una cosa es de la carne y otra cosa es del Espíritu. Nosotros producimos lo que es de la carne. Nosotros como humanos producimos hijos e hijas conforme a lo que es la carne. Los animales producen conforme a lo que es su especie. Asimismo los peces, asimismo las aves, asimismo las plantas. Cada cual, según fue creado, según su género, produce y se reproduce. Solamente el nuevo nacimiento se consigue por medio del Espíritu, porque las cosas del Espíritu son para el Espíritu. Y nadie llena este vacío espiritual, sino solamente Cristo por medio de su Espíritu Santo. Porque el Espíritu da vida a lo que es el Espíritu. La carne se reproduce en la carne,
pero el Espíritu solamente Dios lo puede hacer, cambiando, transformando y renovando nuestras vidas para ser conforme al agrado de Él y hacer las cosas que son conforme a su voluntad. Dale la gloria al Señor. Aleluya. ¿Qué es el otro factor que se necesita? Creer y recibir a Cristo. Para poder tener ese nuevo nacimiento, creer y recibir a Cristo. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? Nicodemo, ¿cuál fue la pregunta siguiente que dijo? Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Miren lo que el Señor le dice. Tú eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, si no estaba hablando de lo terrenal, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, miré hasta donde el Señor está llevando a Nicodemo, porque él conocía la Escritura. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo es el único que puede dar salvación y vida eterna. Y para eso fue que murió en la cruz. Pero miren la pregunta que hace Nicodemo. Pero ¿cómo es que se va a dar esto? Y el Señor el que le dijo, tú que eres un maestro de Israel, tú que enseñas la palabra, tú que conoces la palabra, y no has podido lograr saber esto ni entenderlo. No es conocer la palabra de Dios, es poderla saber entender. Y la palabra no se va a poder comprender y entender si no es por medio del Espíritu, que fue el que la inspiró. No vamos a poder conocer las profundidades de Dios hasta que nos metamos a esas profundidades. Ellos conocían. Los fariseos velaban por el cumplimiento de la palabra, de que la ley se cumpliera. Claro, el problema que tenían que ellos la buscaban hacer cumplir en otros, pero ellos no la cumplían ellos. Ellos la violaban continuamente, pero querían que la palabra se cumpliera en todas las demás personas. Por eso es que tuvieron problemas con Jesucristo. Porque Jesucristo le estaba enseñando el espíritu de la palabra. No es una interpretación humana. Ellos a la palabra le daban interpretación humana. Jesucristo le dio la interpretación espiritual a la palabra de Dios. Por eso es importante cuando nosotros estudiamos, leemos la palabra, que debemos leerla. No es solamente conocer la letra, sino poder entender el espíritu de la letra. Lo que el Señor está hablando a mi vida, y que ese espíritu de la letra comience a corregir mi vida y comience a yo entender y comprender lo que es el propósito de Dios en mi vida. Y es ahí donde el Señor le dice, tú que enseñas la palabra, sin embargo no entiendes estas cosas, porque estas cosas solamente se comprenden por medio del Espíritu que hay detrás de esa palabra. Es por medio del Espíritu de Dios. Nicodemo no pudo llegar a comprender lo que él enseñaba porque no tenía el Espíritu de la palabra. Y ahí donde el Señor le dice, mira, para que entiendas, nadie ha ido de aquí hacia el cielo, en el sentido de que fue un mensajero de aquí para enseñar las cosas allá en el cielo. No, vino uno del cielo para enseñar las cosas aquí en la tierra. Nadie ha subido al cielo para enseñar esto,
sino que del cielo vino aquel que vino a enseñar. Ustedes quieren hacer las cosas aquí para que se haga así en el cielo. No. Vino del cielo para que se hagan las cosas correctas aquí en la tierra de lo que Dios quiere que se haga. Por eso la oración en Padre Nuestro dice, y hágase tu voluntad como en el cielo, así donde en la tierra. Pero ellos confundían y pensaban que lo que ellos hacían aquí entonces era aprobado. No, lo que está aprobado en el cielo es lo que se hace aquí, y para eso vino Cristo. Y es donde Él le dice, y para eso aquel que vino del cielo, el Hijo de Dios, vino para traer esas cosas. Nicodemo sabía de la palabra, era un hombre muy respetable, pero no entendía las cosas del Espíritu, no entendía la obra mesiánica que venía Cristo a hacer sobre la tierra, y en la manera en que Él iba a darle el sentido correcto espiritual a lo que Dios había dicho en la antigüedad. Y por eso le dice, tienes que escuchar a aquel que vino del cielo, no lo que se cree que es aquí para que se reciba en el cielo. Lo que viene del cielo es lo que se enseña aquí en la tierra. Y le dice, mira esto, y eso lo conocía Nicodemo. Así como Moisés levantó, y uno cuando lee dice, ¿qué tiene que ver eso? Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Y cuando lo analizamos, eso está en Números capítulo 21, donde ahí hay un relato que el pueblo comenzó a murmurar contra Moisés y contra Dios, contra los dirigentes del pueblo, pero sobre todo contra Moisés. El pueblo comenzó a murmurar. Y no hace mucho, en una reunión que yo tuve de líderes, entendimos por la palabra y enseñamos que cuando dice en la Escritura murmurar, ¿a qué se refiere? A chismear, a estar hablando en forma de queja, de molestia, de disgusto, hablar mal y en contra del otro. Y dice que ellos empezaron a murmurar contra Moisés, pero sobre todo contra Dios. Y a decir otra vez, y para eso nos trajiste a este desierto, a morir aquí. Allá aunque éramos esclavos, pero teníamos más cosas que las que tenemos aquí. Y aquí nos estamos muriendo de sed, muriendo de hambre. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está? Para eso nos trajiste, Moisés. Y el Señor se enojó con ellos otra vez, se molestó. Y dice que le aparecieron de repente una plaga de serpientes. Cuidado cuando murmures, ¿sabes? Haga así, por si acaso, aparece algo. Camina en puntillita. Pues. Y empezaron a esas serpientes a acercarse a ellos y a morderlos. Dice, serpientes ardientes. No es que venían con fuego. Se refiere a, encima del calor del desierto, esa mordida que daba la serpiente a ellos, el veneno le ardía. Aparte del fuego, del calor, le ardía y hasta que morían. Para que aprendan a no proferir palabras indebidas, no blasfemar, no criticar y no ser rebeldes. Y dice que empezó el pueblo entonces a quejarse. Moisés, ahora eran demasiadas serpientes y no había manera de poderse escapar con facilidad. Y Moisés habla con Dios, ora a Dios. Y el Señor le dice, mira, haz una serpiente de bronce y ponla en un asta, en un poste, en un palo alto,
y dile al pueblo que cuando sean mordidos por la serpiente, miren a la serpiente que tú has puesto en un asta, y si miran a esa serpiente, entonces no van a morir. Oye, como he dicho en otras ocasiones, las cosas como sin sentido de Dios son las que Dios quiere que hagamos. ¿Verdad que eso no tiene sentido? Que si ponen una serpiente de bronce y la miran, no van a morir. Como que no tiene. Pero ahí es donde el Señor busca ver si nosotros obedecemos lo que Él dice. Aunque no lo entendamos, pero después lo vamos a comprender. Y Moisés levantó la serpiente y todo el que miraba no moría. Y miren cómo el Señor hace esa referencia a Nicodemo. Es la primera vez, en el único lugar en la Biblia, donde usa la serpiente como símbolo de salvación. Porque normalmente la serpiente es símbolo de Satanás. ¿Verdad que sí? ¿Quién se le apareció a Eva en el huerto? Y en Apocalipsis dice que la serpiente antigua entonces quiso volver a traer destrucción sobre la tierra y alejar la gente del Creador. Es el único sitio. Y decimos, pero ¿por qué el Señor usó una serpiente cuando eso ha sido símbolo de Satanás, del enemigo? Pero ahí es donde entonces adquirimos sabiduría de Dios y lo miramos no en la letra, sino en el espíritu, para poderlo comprender. De entre las serpientes que había, que estaban haciendo daños, había que levantar una serpiente superior a las demás. Y esta serpiente era de bronce, levantada. Todo el que miraba estaba poniendo su fe en Dios, de que lo podía liberar y salvar de esas serpientes. Dice, así como Moisés levantó, así también será levantado el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. En ese momento, esa serpiente estaba representando a Jesucristo. Aunque parezca algo contraproducente, ¿verdad? O contradictorio. Pero estaba representando a aquellos que ponían su mirada en Dios, en Cristo. Esos iban a obtener su salvación de aquellas serpientes. Mire, fue tanto la confusión del pueblo. Se salvaron, dicen muchos, pero unos generaciones después, algunos quizás años, siglos después, algunas generaciones después de ese acontecimiento, cuando el pueblo se confundió y empezó a idolatrar y a mezclarse con paganismo, se dice que en una ocasión, entre ídolos que el pueblo empezó a adorar y dejó introducir, también se acordaron del acontecimiento de la serpiente en el desierto, que sucedió algunos años atrás, o cientos de años atrás, y también hicieron una serpiente de ídolo, donde el pueblo empezó a inclinarse como para que, según aquellos se salvaron en el desierto, que el Señor los salvara ahora aquí. Y comenzaron a hacer una adoración, una veneración, a idolatrar aquella serpiente que ellos hicieron por su cuenta. Dios no los mandó a hacer. A esta del desierto Dios la mandó a hacer a Moisés. Y el pueblo comenzó a venerar y adorar esa serpiente, llevando así, profanando y también idolatrando a algo que Dios estaba en contra de los principios de Dios y que Dios no le había dado orden a ellos. Ahora miren que el Señor usa esa imagen misma, esa experiencia del desierto de la serpiente. Dice, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así mismo será levantado el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Y Cristo no fue levantado en un asta. Cristo fue colgado en una cruz. En la cruz.
Porque ahora cuando nosotros miramos a la cruz, entonces es símbolo de salvación para nosotros. Ahora, ¿por qué el Señor usó una serpiente? Porque una serpiente superior podía combatir a las demás serpientes. ¿Por qué Cristo hizo esta relación? Porque cuando Cristo es crucificado en aquella cruz, uno de entre la humanidad se levantó para salvar la humanidad. Y Cristo ahora, estando en una humanidad pecaminosa y de destrucción, fue levantado no en un pedestal, no en una asta, fue puesto sobre una cruz. Aquel que salió de entre los humanos fue colgado ahí, para que ahora nosotros miremos a aquel que puede dar la salvación y la vida eterna. La serpiente simbolizaba salvación para el pueblo. Cristo vino a ser, no directamente la serpiente, pero vino a levantarse entre la humanidad para a través de él poder tener la salvación. Nosotros no veneramos la cruz. Cristo fue puesto sobre la cruz. Nosotros no veneramos una cruz. Nosotros no nos inclinamos ante una cruz. Nosotros no idolatramos a una cruz. Nosotros veneramos, reconocemos y adoramos a aquel que estuvo en esa cruz. Aquel que fue colgado sobre esa cruz, a ese es el que nosotros adoramos y veneramos. No a la cruz. La cruz fue el mecanismo, el vehículo, el medio por el cual simbolizó salvación. Y cuando nosotros vemos una cruz, no podemos ir a la cruz a venerarla. Nosotros, la cruz simboliza que a través de esa cruz vino la salvación para toda la humanidad. Y ya no veneramos la cruz, sino aquel que estuvo en la cruz. Y la cruz está vacía, porque ya Cristo no está sobre esa cruz. La cruz está vacía. Luego fue puesto en un sepulcro. Y dice la Escritura que Él bajó a las profundidades. Pero Él no se quedó en esa tumba, porque la tumba se quedó vacía, sino que Él se levantó en el poder del Espíritu, se levantó victorioso. Y aquella silla que quedó vacía en los cielos, cuando Cristo vino del cielo a la tierra, su silla que estaba allí en el trono junto al Padre, quedó vacía. Él llenó aquella cruz, pero aquella cruz está vacía. Él cubrió aquel sepulcro, pero aquel sepulcro está vacío. Ahora la cruz y el sepulcro está vacío, pero la silla en el trono del Padre está ocupada, porque ahora Cristo se levantó victorioso de la muerte y ahora está a la diestra de Dios Padre intercediendo día a día por cada uno de nosotros. Y esa cruz no la vamos a venerar, pero reconocemos que fue el mecanismo, el medio por el cual vino la salvación a este mundo y por el cual nosotros ahora tenemos salvación y vida eterna. Simboliza la muerte, el sacrificio de Cristo, pero nosotros estamos mirando, confiando, poniendo nuestra fe, poniendo nuestra esperanza y sabiendo al que único adoramos es aquel que está sentado a la diestra del Padre, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que reinará por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Amén. Para que ahora todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. Dale la gloria a Jesucristo. Por eso el Señor le dice a Nicodemo, así de esa forma, que fue salvación para el pueblo, aquella serpiente de bronce, así va a ser levantado el Hijo de Dios para salvación a toda la humanidad, para que ahora todo aquel que en Él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Y esa es la vida que ahora tenemos. Esa es la vida que estaba buscando Nicodemo. Esa es la vida que necesita la humanidad. Y esa es la salvación que Dios vino a traer por medio de su Hijo Jesucristo. Y terminamos con este último punto.
¿Qué factores para la salvación? El último punto, dar evidencias de un nuevo nacimiento. Saben que Nicodemo fue un personaje que no se escuchó mucho, ni se habla mucho de él, como otros personajes que vemos que se da muchos relatos de ellos. Pero ¿cómo fue afectado Nicodemo con este encuentro que tuvo con Jesucristo? En el capítulo 7 de Juan, en una reunión que tuvo el Sanedrín, el concilio de los judíos, estaban buscando la manera de cómo vamos a eliminar a este falso Mesías, refiriéndose a Cristo. ¿Cómo vamos a destruirlo? ¿Cómo vamos a sacarlo? ¿Cómo tenemos que buscar alguna forma de matarlo? Y Nicodemo, entre ellos, recuerden unos 70 los miembros, salió en defensa, abogó por Jesucristo. Ya no tenía vergüenza, ya no se cohibía de manifestar una fe en aquel hombre que aquella noche tocó su vida. Aunque lo criticaron, pero él entendía que aquel hombre no era lo que ellos decían. Y en el capítulo 19 de Juan, luego que Cristo es crucificado y ya muere, viene José de Arimatea, que dice la Escritura que también era del concilio, era del Sanedrín, José de Arimatea, y dice también un discípulo de Cristo, porque él también se convirtió a Jesucristo, creyó en el mensaje de Cristo. Dice que fue donde Pilato a pedirle el cuerpo, porque si no aquel cuerpo iba a ser tirado en un lugar donde tiraban los muertos, y ahí los perros, los animales, las fieras los devoraban. Y él fue y pidió el cuerpo, y Pilato se lo concedió, y dice que entre él, José de Arimatea, y Nicodemo tomaron el cuerpo y lo llevaron para sepultarlo. Ahora ya él no se avergonzaba de que le dijeran que era un creyente de Jesucristo. Ahora públicamente él se descubrió. Porque todo aquel que se encuentra con Cristo no sigue siendo igual. Porque un cambio él va a producir en la vida. Un cambio Cristo va a producir por medio del poder de su Espíritu Santo. Así que Nicodemo dio evidencias. ¿Qué son evidencias? Pruebas de haber sido un creyente y luego se convirtió en un seguidor de Cristo. Eso es lo que el Señor quiere, que todo aquel que ha creído en Él, que le ha recibido a Él, demos pruebas, demos evidencia de un cambio de vida, de una vida transformada, de una vida limpiada por la sangre y una transformación, purificación y santificación por medio del Espíritu Santo. Cuando ya venimos a Cristo, nuestra vida cambia. Empieza a cambiar de adentro hacia afuera. Nuestra vida tiene que cambiar. Tiene que venir un cambio. Ya no podemos seguir siendo lo que éramos. Cuando se estaba en el reino de las tinieblas, se pensaba de una manera. Pero cuando estamos en el reino de Cristo, en el reino de los cielos, en el reino de la luz, ya nuestra forma de pensar cambia. Porque ha venido a nuestra mente la luz de Jesucristo. Cuando se estaba en el reino de las tinieblas se hablaba de una manera, pero cuando estamos en el reino de la luz, nuestros labios bendicen y glorifican al Señor, porque hablamos diferente. Cuando se estaba en el reino de las tinieblas, la vida se llevaba de una manera muy diferente a la vida que llevamos delante de Dios cuando estamos en el reino de la luz. Es una diferencia grande que se tiene que dar evidencia de que yo soy una nueva criatura y ahora soy un seguidor y servidor
del Dios de los cielos, de Jesucristo nuestro Señor. Por eso dice en Gálatas 2:20 que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y dice 2 Corintios 5:17 que ahora somos una nueva criatura, que hemos pasado a una nueva vida y que lo que antes yo era, ahora ya yo no lo soy. Por eso dice claramente, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas en el Señor. Dale la gloria y el aplauso al Señor. Así que vamos a estar de pie en este momento. Y de la manera que el Señor haya hablado a tu vida. De la manera en que, cómo está tu vida delante del Señor. ¿Cómo está esa relación tuya con Jesús? Recordemos que Nicodemo tenía unas inquietudes, pero no las había canalizado en la manera correcta. Conocía la palabra, pero no estaba viviendo el espíritu de la palabra. Sabía de la palabra, pero no era transformado por esa palabra. Y el Señor quiere producir cambios. Él quiere producir cambios en nosotros. Lo único que Él desea es seguir cambiando y transformando nuestra vida. Poder hacer en nosotros la obra que Él quiere hacer. Nicodemo no siguió siendo igual, porque se encontró con el verdadero creador y dador de la vida. ¿Cómo está tu vida en este momento? ¿Está siendo igual que como era antes? ¿O está habiendo un cambio en ti? ¿Estás conforme en la manera en que estás viviendo? ¿O quieres un cambio del Señor? ¿Quieres un toque especial del Señor? ¿Quieres comenzar a vivir una vida diferente? Una vida conforme a la voluntad de Dios y conforme al agrado de Él. El único que puede cambiarnos, el único que puede transformarnos, es Jesucristo por medio del poder de su Espíritu Santo. Él quiere limpiar, Él quiere purificar, Él quiere que comencemos, si es necesario, otra vez desde abajo, pero ir formando en nosotros ese carácter de Jesucristo y esa vida que le agrada solamente a Él. Vamos a cantar este coro. Mientras lo cantamos, y el Espíritu toca tu vida, toca tu corazón, ven al altar, no te detengas, ven al altar y aquí habla con el Señor y deja que Él produzca los cambios. Deja que Él haga como Él quiera hacer. Pero que salgan de aquí diferente, renovado, transformado, con una nueva relación y una nueva vida en Jesucristo.
por valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, Señor. Díselo así al Señor. Te seguiré y no temeré lo que otro pueda pensar. No me avergonzaré de ti jamás, Señor, porque yo sé lo que tú has hecho en mí. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Aleluya. Dale ese fuerte aplauso al Señor.